Nos toca darle continuidad al libro de Éxodo. Lo comenzamos la semana pasada. Y pues pudimos comprobar lo bueno que es Dios, lo grande, lo maravilloso, lo poderoso, su gran poder manifestado en el cumplimiento de sus propósitos. Y decíamos apenas la semana pasada que para disfrutar verdaderamente del libro de Éxodo necesitamos buscar a Cristo en él. Buscar a Cristo, buscar el poder de ese Dios altísimo, de ese Dios todopoderoso, soberano, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Entonces, tenemos que siempre estar recuperando o siempre tenemos que estar tomando posición de quién estamos hablando. Y ciertamente el libro de Éxodo, lo decíamos la semana pasada, probablemente el personaje del Antiguo Testamento más importante, y ahorita vamos a mencionar algunos aspectos, sería el nombre de Moisés. Pero por supuesto, nuestro propósito no es exaltar ni alabar la conducta o la persona de Moisés, sino como solamente un instrumento que el Dios Todopoderoso y soberano lo usó para cumplir sus propósitos con el pueblo de Dios. Entonces no perdamos de vista, y por favor lo voy a estar repitiendo en el transcurso del día de hoy. No se trata de Moisés, no se trata de Abraham, de Isaac, de Jacob, aunque los vamos a mencionar. No se trata de Moisés, no se trata, y en el contexto inmediato con nosotros, pues no se trata de usted. La situación que estamos viviendo hoy, los domingos nos reunimos, la iglesia del Señor se reúne no para hablar del hombre, no para hablar de usted. No es usted el personaje principal de esta película fascinante que se llama Redención, de esta película, de esta historia de redención que nos conjunta por su puro amor y por el puro afecto de su voluntad. Somos llamados, somos atraídos hacia Él, pero no es usted lo más importante, sino que usted es creado, dice la Escritura en el profeta, dice: a todos los llamados de mi nombre, a todos los que se llamen, que son hijos míos, dice el Señor, para gloria de mi nombre los he creado. ¿Sí? Entonces, no se trata de que usted tome su propio itinerario, su propia programa de vida, su propio plan de vida y lo viva usted en sus fuerzas, conforme a su imaginación, sino que considere que ha sido creado, sí, con un propósito, pero ese propósito no le corresponde a usted. Ese propósito es el propósito de Dios y es ser para su gloria. Entonces, siempre tenemos que tomar ese lugar que nos corresponde. Será fascinante entonces seguir el estudio del libro de Éxodo, buscando a Cristo en él. Decíamos la semana pasada, buscando mi lugar en la historia, mi lugar en esa historia, y con qué enseñanzas, con qué instrucciones me voy a quedar para ser perfeccionado en mi caminar con Cristo. Acuérdese que lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios es nuestra santificación. Y la santificación es todo aquello que el Señor está haciendo en su vida entre la salvación, ¿sí? Entre ese periodo que está entre la salvación y su glorificación. ¿La glorificación de quién? La glorificación suya. ¿Sí? Nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido atraídos por su amor, por su gracia, y nos ha mostrado Dios su amor. Nos ha mostrado primero nuestra condición caída de un hombre pecador, alejado de Dios,
sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero de ahí el Señor me salvó y me atrajo hacia Él, me ha mostrado su carácter, o lo que conozco yo de Él me lo ha mostrado, me lo ha manifestado a través de su palabra. Y a partir de la salvación, del arrepentimiento de mis pecados, a partir de que Él me hizo salvo, empieza un periodo más largo en algunos, más difícil en algunos otros, más corto, más rápido, más inmediato en algunos otros, que se llama santificación. Este periodo de santificación es el tiempo que está, pues, entre la salvación, entre el día que usted fue salvo y el día que muy pronto para algunos, más pronto para algunos otros, usted será perfeccionado, será glorificado, será transformado su cuerpo. Ese cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción. Amén. Según dice 1 Corintios capítulo 15, que nos habla todo acerca de la resurrección y de esa ser transformados los hijos de Dios. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es perfeccionarnos, santificarnos. Lo hemos dicho, usted ya ha sido santificado y es santo. Posicionalmente en Cristo, usted ya es santo. No porque usted ya no peque o ya no haga cosas desagradables delante de Dios, pero posicionalmente usted es hijo de Dios y usted ha sido santificado en el sentido de que ha sido puesto aparte como hijo de Dios. Eso es un tipo de santificación que ya se cumplió en nosotros. Hay otra santificación que es progresiva, que es ese tiempo y esa obra del Dios Todopoderoso sobre su vida, sobre cada uno de nosotros, para perfeccionarnos, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y ese tiene que ser un anhelo. Usted tiene que despertarse cada mañana y cuando viene a la reunión, venir con esa expectativa y esa esperanza de que el día de hoy su persona, usted como hijo de Dios santificado, usted sea más como Cristo y que el carácter de Cristo sea formado en usted. Esa tiene que ser nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra lucha continua, nuestro afán de cada día ser conformados a la imagen de Cristo. Y habrá una santificación plena, completa, cuando usted sea transformado, cuando usted ya esté en la presencia del Señor, y entonces se completa la redención de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Seremos transformados para estar en la presencia de nuestro Dios. De modo que es en Éxodo donde nos vamos a detener en cada pasaje, probablemente personajes, probablemente historias, pero vamos a encontrar el cumplimiento de su palabra cuando nos dice en Corintios que es para nuestra instrucción. ¿Para la instrucción de quién? De la iglesia del Señor. El estudio del Antiguo Testamento no es que no tenga nada que ver con usted, tiene todo que ver con usted, amén, porque es el libro donde se nos habla de la redención y tiene todo que ver con usted. Usted va a encontrar su lugar en estas historias y glorificará al Señor por la salvación tan grande que Él ha hecho en usted. Estuvimos también mencionando que el libro de Génesis es el libro del hombre, el libro de la humanidad, el libro de la creación, el libro de la caída del hombre. Si es cierto, Dios hizo toda su creación, la hizo perfecta. Cuando hizo al hombre, dice la Escritura que fue lo mejor. Pero también es el libro del pecado, de la caída, es el libro del nuevo mundo después del diluvio, es el libro donde vemos el peregrinar desde el llamamiento que hizo Dios a Abraham a una tierra que él no conocía. Fue llamado Abraham no por ser mejor, no por ser una nación, ni siquiera era un pueblo, fue llamado por su pura y soberana gracia, y su gracia trajo a Abraham, le llamó,
y dice, a la tierra que te mostraré, le promete hijos, hay cumplimiento de promesas, hay tiempos de espera, pero vemos que Génesis es el libro del hombre en general y que termina con un ataúd en Egipto, porque José, al igual que esa generación que estaba con José, pues todos habían muerto, todos habían ya muerto y terminaron en Egipto. Y Éxodo es todo acerca de Dios, lo decíamos esta semana pasada, es todo acerca de Dios, es el libro de la redención, es el libro que es la respuesta de Dios a las necesidades del hombre, y es la manera, escúchelo bien, es la manera como Dios responde a las necesidades del hombre. Cuando el hombre reconoce que tiene necesidades, pero trata de suplirlas a su propia manera, en su propio tiempo, las cosas no van a ir bien. Pero es Éxodo la manera en que Dios responde a la necesidad del hombre. Es la solución, y ahí podemos ver la redención, la solución que Dios pone para el pecado del hombre. Y vemos entonces esa imagen de la redención. Y hemos de encontrarnos nosotros en esa redención, porque Dios lo ha hecho, así como lo ha hecho desde el Antiguo Testamento, no ha cambiado su manera de hacerlo, ¿sí? Dice la Escritura en Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay, ¿qué? Remisión de pecados. Entonces no ha cambiado. Desde el Génesis mismo, en Éxodo se nos enseña a través de la enseñanza de la Pascua, del mandamiento de la Pascua, cómo iba a ser la salvación que Dios iba a traer a este mundo. De modo que cuando el profeta, más grande profeta de todos los nacidos de mujer, según las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo vio caminar junto al río Jordán y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, ese Cordero que desde los tiempos inmemoriales, desde el Éxodo capítulo 12, ya estaba ahí simbolizado lo que Cristo iba a padecer en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese precioso Cordero que lo vamos a ver reflejado en este libro, precioso libro de Éxodo. Y todo lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, todos los mandamientos que él recibió, todo lo que Dios hizo con Israel, y aún las fallas que tuvo, las caídas que tuvo Israel, la rebeldía que mostró, la incredulidad que mostró, en todo eso, hermano, usted y yo podemos llegar a identificarnos, pero tenemos un Dios que cumple lo que promete, amén. Dios había anunciado que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a otro país. Dios les había dicho que iba a ser maltratado, que iba a ser esclavizado, pero también vino la promesa de que serían sacados de ese lugar con gran poder, con brazo fuerte, y lo cual, como lo vamos a ver en el libro de Éxodo, el Señor lo cumplió. Esas promesas encontraron lugar en el corazón de los hijos de Israel. De modo que vemos cuando se habla en Hebreos acerca de los héroes de la fe, de los hombres de la fe, y habla acerca de los padres de Moisés, dice que ellos lo guardaron, ellos lo reservaron, ellos lo cuidaron, y vieron ellos la salvación que Dios tenía para Moisés. Entonces, habiendo dado este pequeño repaso, nos encontramos ya en Egipto. Está el pueblo de Israel, ha pasado muchos años desde su llegada con José a la tierra de Egipto. Vivieron tiempos maravillosos en Egipto, les fue muy bien, los trataban muy bien por amor a lo que José había hecho en Egipto. Los trataron muy bien, les dieron una buena ciudad donde vivir, se hospedaron y se aseguraron que no les faltara nada. Pero
el verso número 8 de Éxodo 1 nos dice algo que pasó, y ahí es donde quiero partir. El verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. ¿Ya está ahí conmigo? Éxodo 1:8. Pasó un buen tiempo entre la llegada del pueblo de Israel a Egipto y el verso 8. Pasó un buen tiempo. Pero se levantó, dice ahí, sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. El faraón, de esa manera, comenzó a oprimir al pueblo de Israel, y lo que quería era que no crecieran, pero ellos seguían creciendo. Lo que quería era que ellos no se multiplicaran, pero se seguían multiplicando. Y instituyó esas estrategias para oprimir al pueblo de Israel. Dio la orden a las parteras, lo recuerda, lo vimos la semana pasada, dio la orden a las parteras que si nacía un hijo varón lo mataran, y si era una niña le conservaran la vida. Estas estrategias aparentemente o terrenalmente mediadas por Faraón no obedecen a otra cosa más que a los intentos del enemigo por frustrar el plan de redención que Dios tiene para ese pueblo. Entonces, sí es cierto, tenemos a este Dios todopoderoso que está dispuesto para manifestar su poder, para manifestar su bondad, su fidelidad en favor de aquellos que Él ha llamado, que Él ha escogido. Pero también tenemos cómo actúa el enemigo para frustrar o tratar de frustrar esos planes que Dios tiene. Y todo esto, según 1 Corintios 10:11, es para nuestra instrucción. Para nuestra instrucción, hermano. Acompáñame por favor al último versículo del capítulo 1. Sabemos cómo respondieron las parteras. Desobedecieron a Faraón, pero honraron a ese Dios omnipotente, a ese Dios todopoderoso. Y por eso fueron ellas bendecidas, que dice la Escritura que fueron bendecidas, les hizo bien a las parteras, y el pueblo se seguía multiplicando y se seguía fortaleciendo. Dice el 22 del capítulo 1: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. Esta era la cuarta estrategia que tenía el faraón para oprimir, para desaparecer, para menguar, para hacer que el pueblo de Israel se debilitara y no se multiplicara. Y luego comienza nuestro capítulo 2. Un varón de la familia de Leví, vaya conmigo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño,
y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Y así es como nace en nuestro libro ese libertador que Dios había ya preparado. Y vamos a ver la manera como Moisés es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo el libertador. Y vaya conmigo, por favor, vamos a ver algunos pasajes. Se va a mover rápido a través de su Biblia, por favor. Isaías capítulo 61. Isaías 61. Y el verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ese es el libertador que Dios prepara con todo tiempo. Y vemos cómo Dios, así como preparó a Moisés, también preparó a Cristo para ser nuestro bendito y glorioso Redentor. Lucas capítulo 4, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 4. Evangelio de Lucas capítulo 4 y verso 18. Dice la palabra de Dios. Nuevamente está el Señor en la sinagoga y vemos el cumplimiento de esta profecía de Isaías 61. Está el Señor en la sinagoga y le es dado, dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu, ya está ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El mismo Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Cordero sin mancha y sin contaminación, ese Cordero que quita el pecado del mundo, estaba ahí enfrente del pueblo de Israel, en el lugar sagrado, en el lugar donde estudiaban ellos la Biblia y sus escrituras, y le fue dado el rollo del libro de Isaías. Y cuando lo abre el Señor Jesús y lee este pasaje de Isaías que acabamos de leer en Isaías 61, el Señor termina, cierra el rollo y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Tenemos el cumplimiento de la profecía, conforme a la fidelidad de Dios, que ese Cordero, que ese libertador, que ese mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, estaba ahí en persona, en ese momento, en ese lugar. Ese Jesucristo en el cual usted y yo hemos creído, estaba ahí manifestando que se había cumplido esa profecía en ese lugar. Así, de la misma manera, Dios había establecido que sacaría al pueblo de Israel del tiempo y el lugar de la esclavitud, de la opresión, que Dios había prometido que los iba a sacar, y que Dios, después de muchos años, cuando ellos fueron oprimidos, que fueron maltratados, esclavizados,
había escuchado. Y la semana pasada decíamos que Dios es un Dios que ¿qué? Que escucha, es un Dios que oye, que sus oídos no se han agravado para no oír, dice la misma palabra de Dios en Isaías, porque el oído de Dios no se ha agravado para no oír, ni se ha acortado la mano del Señor para no salvar. Entonces ahí vemos la fidelidad de Dios, escuchando el clamor del pueblo de Israel. Lo vimos y lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 7, que a causa de esos exactores hay una queja, hay un clamor que el pueblo de Israel está haciendo. Y vemos la fidelidad de un Dios para cumplir sus promesas. Moisés, un tipo de Cristo, un libertador escogido por Dios. Éxodo capítulo 3, verso 7, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 3. Dijo luego Jehová, verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conoce sus angustias, las angustias de sus amados, las angustias de sus escogidos. Y él, su oído está atento. Y dice el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hechos capítulo 7, y cuando vamos a Hechos capítulo 7, usted debe tener en mente que vamos a hablar de Esteban. Hechos 7 y verso 25. Está narrando Esteban en su defensa, y está narrando todo, y comienza desde el libro de Éxodo, y empieza a decir en el 24, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. ¿De quién está hablando? De Moisés, hermano, ¿sí? Está hablando Esteban de Moisés. Dice el 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba que sus hermanos comprendían. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aunque es una parte que vamos a ver más adelante en Éxodo. Usted recuerda el pasaje. Moisés está en sus primeros 40 años, habiendo recibido toda la preparación académica, asistiendo a las universidades más grandes, más famosas, más renombradas en ese tiempo, en la escuela de los egipcios, en la escuela de Egipto. Él aprendió todo tipo de ciencias, era un hombre preparado, que Dios lo puso ahí como príncipe en Egipto para aprender, para que su corazón y su persona fuera preparada, no para ser príncipe, sino para ser el instrumento que Dios iba a usar. ¿Cómo? A la manera de Dios. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Los primeros 40 años de Israel estuvo ahí en Egipto, preparándose, estudiando, llevando, si es cierto, deleites temporales del pecado, como lo llama Hebreos, cuando dice que Moisés renunció el ser llamado hijo de la hija de Faraón, y renunció a eso prefiriendo el maltrato con los hebreos, con sus hermanos. Y cuando Moisés, sabiendo que es hebreo, sale y ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, dice la escritura que él va y lo golpea y lo mata. Piensa que nadie lo vio, esconde el cuerpo en la arena y piensa que ahí quedó todo, ¿verdad? Moisés pensaba que por algo se empieza, ¿verdad? Que si iba a libertar al pueblo de Israel de Egipto, pues ya iba a comenzar a matar de uno por uno a todos los egipcios. Pero no es así, hermano. Moisés apenas tiene 40 años. Moisés tiene 40 años, no es el tiempo, sino es en el tiempo de Dios. No es a tu manera, sino es a la manera de Dios. Entonces,
ahí cuando nos vemos aquí en Hechos capítulo 7 y verso 25, dice la escritura, pero él pensaba, está hablando de Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Los hebreos no habían entendido eso. Moisés pensaba que ellos iban a estar de acuerdo. Y entonces, cuando él quiere poner paz entre dos hebreos que se están peleando entre ellos, él quiere poner paz, se mete ahí entre los dos y los calma y le reclaman y dicen, ¿quién te puso sobre nosotros como príncipe? ¿Me vas a matar igual como mataste al hebreo? Y entonces es cuando Moisés se da cuenta de que su homicidio, su asesinato, la muerte que le había dado al egipcio, no había pasado desapercibida. Y es ahí cuando tiene miedo, lo buscan para matarlo y es exiliado fuera de Egipto. Un libertador escogido por Dios, Moisés, un libertador escogido por Dios, nuestro Señor Jesucristo, un mediador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es lo que el Señor hizo cuando nos dio a su Hijo unigénito, como Salvador, como mediador, como gran sumo sacerdote, como Cordero, para quitar el pecado, nuestro pecado que nos separaba de nuestro Dios Creador. Moisés, al igual que Jesús, rechazado por Israel, Éxodo capítulo 2 y verso 11 al 15, dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y entonces miró a todas partes y golpeó a ese egipcio y lo mató. Es la historia que acabamos de contar. Después de eso, sus mismos hermanos hebreos lo rechazan entonces y Moisés tiene que salir huyendo de Egipto. Al igual que Jesús, rechazado por sus hermanos. Durante ese rechazo, vemos que Moisés encuentra esposa. Capítulo 2 y verso 16 nos hablan la historia de Moisés cuando huye de Egipto, llega a la tierra de Madián, llega a una familia de pastores y ahí es donde encuentra esposa. ¿Qué pasó también con nuestro Señor Jesucristo? Cuando dice la Escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Igual, de la misma manera, como Moisés se presentó a los suyos, con los suyos, y él pensó que lo iban a recibir, que lo iban a reconocer como que era el libertador que Dios había preparado. Pero no fue así. No fue así. Lo acusaron del homicidio, tuvo que salir huyendo y al ser rechazado encuentra una esposa, no ahí en su pueblo, no con sus hermanos, pero en la tierra de Madián. Igualmente nuestro Señor, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús es rechazado por su pueblo, es rechazado por el pueblo de Israel, entonces el mensaje del Evangelio se hace hacia todas las naciones. Vayan pues a todas las naciones predicando el Evangelio, el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al ser rechazado Jesús por su pueblo, se abre la esperanza de salvación hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? ¿Quiénes son los gentiles delante de Dios? Somos nosotros, usted y yo. Sí, cuando lo hemos comentado, el Señor, delante del Señor, en el Antiguo Testamento solo había dos tipos de gente, lo que era el pueblo de Israel y los gentiles. Entonces eran gentiles todos aquellos que no eran judíos. Pero cuando viene Cristo y el mensaje de salvación es predicado a todas las naciones, ahora existe un tercer grupo de personas, que es donde estamos usted y yo, que es la iglesia del Señor. Amén.
la iglesia del Señor. Somos usted y yo, y esa es la esposa. Usted y yo formamos el cuerpo de la esposa del Señor Jesucristo. Es así como Él gana esa esposa para sí. La compra a precio de sangre. La compra a precio de sangre, derrama su sangre, da su vida por ella. Es sepultado, pero resucita al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y fue a preparar lugar para la esposa. Y un día, dice Juan capítulo 14, que Él vendrá por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos junto con ella. Y esa es la esposa que el Señor Jesús ganó, compró a precio de sangre. Igual como Moisés tuvo que irse fuera de su pueblo y consiguió esposa en aquel lugar. Su nombre fue Séfora. Vamos a Hechos capítulo 3, por favor, y vemos cómo Moisés tipifica a Cristo como profeta. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, ¿sí está ahí conmigo? Como profeta. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí está en sus oficios Moisés como profeta. Como abogado, vamos a Éxodo capítulo 32, por favor. Regresamos a Éxodo capítulo 32 y más o menos usted ya sabe de lo que se trata. Ya está el pueblo de Israel caminando en el desierto con sus incredulidades y desobediencias, con sus rebeldías. Y ahí está en el capítulo 32 Moisés cumpliendo función de abogado. Éxodo 32 y verso 31. Desde el 30, y aconteció, ahí está, ¿ya está conmigo? Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Ustedes cometieron un gran pecado, le dice al pueblo de Israel. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no perdonas su pecado, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Sí podemos ubicar ahí la labor, el oficio que está desempeñando Moisés. Está el pueblo de Israel caminando por el desierto, cometen ese gran pecado, esa gran desobediencia, y Moisés inmediatamente se para delante de Dios y habla al pueblo y les dice, yo me voy a poner delante de Dios y voy a tratar de aplacar su ira. Muy bien, ese mismo oficio que nuestro Señor Jesucristo cumple como abogado. Dice la primera carta de Juan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cumpliendo el oficio de abogado, Moisés intercede por el pueblo, y no solamente una vez, pero muchas veces Moisés intercede por el pueblo de Israel. Así mismo nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 17, nuevamente está el pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 17. Toda la congregación, ¿ya está ahí? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas,
conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poquito me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Nuevamente, Moisés cumpliendo un oficio como nuestro Señor Jesús, como intercesor. Como intercesor. Golpea la roca, salen muchas aguas. Y esa roca, nos dice nuevamente Corintios, la roca que lo seguía era Cristo. Entonces vemos ahí cómo Moisés está cumpliendo con el tipo de Cristo para con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33 y versos 4 al 5. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. ¿Sí está ahí conmigo? Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y está ahí Moisés bendiciendo a las tribus y se le reconoce ahí como rey de Israel. Entonces vemos el cumplimiento del tipo de Cristo con Israel. Volvemos a nuestro libro de Éxodo, por favor. Volvemos a nuestro libro de Éxodo. Y nuevamente, vamos a ver cómo es un Dios que es fiel. Un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Un Dios que salva. Un Dios que es soberano. Capítulo 2 de Éxodo. Un varón, dice ahí, de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Está hablando de los padres de Moisés. El varón de la familia de Leví, vaya conmigo al capítulo 6, 20 de ahí mismo de Éxodo. Era el nombre del papá de Moisés es Amram. Dice el verso 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Cómo se llamaba el papá entonces de Moisés, hermano? Amram. Muy bien. Y la hija de Leví que tomó por mujer Amram, ¿cómo se llamaba? Jocabed, ¿verdad? Bien, nos dice nuestro libro que lo escondió por 3 meses. Vaya a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, y vamos a rescatar del Nuevo Testamento, lo que se dice con relación a los padres de Moisés. Hebreos 11, los héroes de la fe, los hombres de fe. Hebreos 11 y verso 23. ¿Sí está ahí conmigo? ¿Se le hace que voy muy rápido? ¿Vamos bien? 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres. ¿Por la fe de quién? ¿De Moisés? ¿O la fe de quién? De los padres de Moisés, ¿verdad? Los padres de Moisés, seguramente ellos habían recibido ya una palabra, habían recibido ya una revelación de que ese hijo, ese varón, ese niño iba a ser un niño especial, un niño bendecido. Dice ahí, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Dice la Escritura que lo escondieron por 3 meses. Seguramente, como le digo, ellos habían recibido ya alguna revelación de que era un hijo que tenía un destino de parte de Dios, un destino eterno. Y no temieron el decreto del rey. Pero la fe, hermano, ha de estar basada pues en una palabra de parte de Dios. Volvemos a Éxodo, por favor. Éxodo 2. Éxodo 2. Nos dice nuestro libro que no pudiendo ocultarle después de los 3 meses, verso 3, no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La arquilla de Jocabed, como la de Noé, es una ilustración de Cristo, pero es una evidencia más, no de la inteligencia de la mamá de Moisés, sí de su fe, desobedeció el decreto del rey, guardó al niño, lo escondió por 3 meses y luego lo que seguía era entregarlo para que lo mataran, que lo echaran al río. Pero ella misma le hizo una arquilla que preparó Jocabed, y es una ilustración de Cristo. Es donde fue guardado, donde fue cubierto, fue salvado Moisés. Y lo que quisiera yo exaltar y resaltar es la providencia de parte de Dios. Cuando Dios tiene un plan, lo va a cumplir conforme a sus propósitos. Y no importa el tamaño de las dificultades que se pongan, no hay circunstancias que sean tan difíciles para que Dios no cumpla lo que Él se ha propuesto hacer. Por eso, cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios en la Biblia, hemos de confiar en ello, que el Señor lo va a cumplir. Él ha prometido tantas cosas a los hijos de Dios, dice el apóstol Pedro, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Y hemos de esperar en ellas el cumplimiento. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque Él es fiel. Amén. Porque Él es fiel, Él lo va a cumplir. Y vamos a exaltar y vamos a reconocer la soberana providencia de Dios. Y vemos cómo, a pesar del decreto que fue dado por Faraón, de que todos los hijos tenían que ser arrojados al río, vemos que Dios estaba teniendo cuidado de ese niño. Y ahí está la hermana de Moisés, que se llama María, y vemos que justo en ese momento vemos la soberanía de Dios en la creación, vemos la soberanía de Dios en el corazón de la gente, vemos la soberanía de Dios como Dios ablanda corazones, convence corazones, derriba argumentos, todos aquellos que se levanten. Y aquí estaba, no fue la única vez, si usted recuerda más adelante cuando el Señor Jesús nació, también hubo un decreto de parte del gobernador de aquella provincia para que mataran a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ciertamente también ahí nuestro Señor Jesús fue guardado cuando el ángel del Señor despierta a José y a María y se toma al niño y huye.
huye a Egipto porque lo quieren matar. Herodes dio ese edicto y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Igual aquí con Moisés, quisieron destruirlo, quisieron matarlo, quisieron frustrar el plan redentor de Dios. Pero Dios guardó la vida de Moisés. Y ese Dios que puede cambiar el pensamiento y reblandecer el corazón, enternecer el corazón más duro, Dios lo puede cambiar. ¿Qué es lo que pasó en esa tarde allí en Egipto? La mamá pone a Moisés en la arquilla y manda a la hija que vaya vigilando el destino, el rumbo que lleva esa arquilla. En ese momento Dios dispone que la hija de Faraón le den ganas de bañarse. Yo no sé si era la hora que ya sabía la mamá de Moisés que a esa hora iba a andarse bañando ahí la hija de Faraón, pero justo a esa hora se le antojó a la princesa bañarse. Y bajó ella y bajan sus doncellas también, sus sirvientas. Y ven que viene la arquilla, manda una de las sirvientas para que rescate la arquilla, y cuando la ve se da cuenta de que es un niño hebreo, es un niño judío. ¿Qué es lo que conforme al decreto tenía que hacer esa mujer? Entregarlo para que fuera ¿qué? Muerto, ¿verdad? Entregarlo a la muerte. Pero va más para allá todavía, va más allá la soberanía de Dios sobre el corazón de esa mujer. Y nos dice que ahí está el niño llevado por la arquilla, llevado por la corriente, es rescatado del río, lo ve la princesa y en ese momento se enternece su corazón y sintió compasión por ese niño. Sintió compasión y entonces toma la decisión de quedárselo, de cuidarlo, de criarlo, y no solamente eso, pero todavía hasta pareciera de manera un poco, si quiere, chusca, contrata a su misma mamá biológica para que lo alimente y todavía le paga por eso. ¿Es o no una manifestación de la providencia de Dios? Es la providencia de Dios. Hermano, probablemente es una historia que la hemos escuchado muchísimas veces en las escuelas dominicales. Nuestros niños la han aprendido, pero quizá nos hemos acostumbrado de tal manera a ver las grandezas de Dios que las hemos cotidianizado. Nos hemos así como, ya no nos sorprende. No, vayamos a sorprendernos por la manera como Dios obra en el corazón más duro, en el corazón más rebelde para recibir su mensaje. Ahí está Dios tocando el corazón de esa mujer, lo rescata, ciertamente lo adopta, dice ahí más adelante que lo prohija, lo adopta, le da una vida de príncipe, no le falta nada, lo manda, le digo, a la mejor universidad, le da toda la preparación que pueden tener los egipcios, una gran escuela, y entonces vemos aquí que el diablo fue frustrado por su propia arma. Faraón, a quien estaba usando para frustrar los propósitos de Dios, fue usado por Dios para nutrir y criar a Moisés, quien sería su instrumento para confundir el poder de Satanás. Aquí vemos, hermano, y vamos a comenzar a cerrar nuestra lección del día de hoy, que la tierra de Egipto, de ser un lugar muy amistoso para el pueblo de Israel, se convirtió en casa de servidumbre para Israel.
después de ser un lugar donde ellos fueron felices, tenían abundancia de pan, tenían buena tierra, tenían buenos ganados, eran tratados muy bien, se convirtió en casa de servidumbre, de esclavitud. Hermano, el lugar donde fuimos felices puede convertirse de pronto en un lugar de aflicción. Hay lugares donde nos sentimos bien, pero si no es la voluntad de Dios que estemos en ese lugar, el Señor te va a mostrar. Y seamos sabios para oír la voz de Dios cuando Él nos tiene que sacar, mover de un lugar. Puede ser un lugar geográfico o puede ser algún otro tipo de lugar, pero puede llegar a convertirse en un lugar de aflicción. Ahí donde dijimos, este es mi lugar de consuelo, puede ser que más tarde se convierta en ese lugar de sufrimiento. Y hermanos, dejemos de confiar en el hombre. Y mientras estemos de este lado del cielo, no echemos raíces. Nuestros afectos no tienen que estar enraizados en ningún lugar de este lado del cielo. Nuestra ciudadanía está, ¿dónde, hermano? En el cielo, arriba, de donde también esperamos a nuestro Salvador. El pueblo de Israel se había acomodado, pero no esperaba que fuera sacado de ahí. El pueblo de Israel se había acomodado y se convirtió ese lugar en el peor lugar donde podían estar esclavos. Todos conocían a José y lo amaban, y mientras lo conocían y lo amaban, fueron amables para con sus hermanos por amor a él. Pero murió José, y sus servicios y su gran ayuda que hizo al faraón se olvidaron, quedó en el olvido, ya no se acordaron, y ahora lo que había en el corazón del faraón era miedo, temor, un temor para el pueblo de Israel. Procuremos nosotros, hermano, dice la Escritura, 1 Corintios 15, 58, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Estemos nosotros, es mejor servir a Dios, tenemos promesas eternas de este Dios, y que nuestro servicio sea visto en el cielo. Este bebé que nació con sentencia de muerte, ese bebé se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Vemos la manera como Dios cuidó y guardó de su gracia soberana, guardó a Moisés. Cuando los hombres se confabulan para llevar a la iglesia a la ruina, Dios ya está preparando al Salvador. Nos debe quedar claro en esta tarde, hermano, que el dedo de Dios desde el principio mismo del libro es la historia de un bebé que nació bajo sentencia de muerte, pero cuya vida fue conservada de una manera sobrenatural. No deje de maravillarse, no deje de reconocer esa grandeza de Dios que todavía sigue, y que Él siga maravillándonos por todo lo que Él hace. Dios, en la persona del Espíritu Santo, se mueve de tal manera que, a pesar de la ley de Faraón de matar a todos los bebés, no solamente salva a Moisés, sino que el Faraón contrata a su propia madre para cuidar de su bebé. Nuevamente
recordamos que no importa el tamaño del obstáculo que pueda contra la gracia soberana de Dios en la salvación. Esta gracia soberana, esta salvación preparada por Dios, no puede ser estorbada por el hombre, no puede ser restringida por Satanás, no puede y no será impedida de que se cumpla en nuestras vidas. Dios es capaz de enternecer el corazón más duro. Escuchaba la oración de mi hermana hace un rato con relación a su tía. No es la edad, no es la circunstancia, no es la enfermedad. Es de Dios la voluntad. Enternecer un corazón lo va a hacer. Así sea una persona mayor de edad, el Señor la enternece para salvación y llevarla al arrepentimiento y traerla al Salvador Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para brindarle salvación. Esa ha de ser nuestra esperanza, que su voluntad se cumpla, que su gloria sea exaltada en nuestras vidas. Las condiciones en las que se encuentren las personas no serán suficientes para frustrar, para impedir que la salvación se manifieste cuando Dios lo tiene así preparado. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano, que Dios tuvo a bien, por el puro afecto de su voluntad, salvarnos, esperarnos, llamarnos, y con su paciencia, y después no sé si de cuántas veces que Él nos salvó, nos guardó la vida para salvación, pero ahora estamos aquí para agradecerle por su bondad, por esa salvación tan grande, por la manera tan maravillosa que Él me muestra que Él me conoció desde antes de la fundación del mundo y me preparó para la salvación. Usted también. Doy gracias a Dios por su salvación, doy gracias a Dios por su bondad manifestada para con usted. No dejemos, hermano, de maravillarnos, de gozarnos, de reconocer la grandeza de nuestro Dios cuando vayamos pasando por nuestro libro de Éxodo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por la salvación tan grande que tú has mostrado para con nosotros. Gracias porque a su tiempo, Señor, enviaste a tu Hijo en semejanza de hombre para morir en la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados. Gracias porque, Señor, esa gracia redentora, esa gracia salvadora, nos la mostraste, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque reconocemos y exaltamos, te reconocemos como ese Dios todopoderoso, alto, sublime, soberano, que cumplirá su promesa que has hecho, Señor, para con tus hijos. Gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días, porque has prometido guardarnos de todo mal, porque has prometido, Señor, que del hueco de tu mano nadie nos puede arrebatar. Te damos gracias en esta tarde. Queremos vivir así, confiando en tu poder, en tu bondad, en tu misericordia, siendo obedientes, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, en este proceso que tú has comenzado y que conforme a tu promesa lo terminarás en el día de Jesucristo. Tú has comenzado la buena obra, Señor, y esperamos el cumplimiento en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.